España ha influido en el mundo de una manera muy especial. Ya sea por el idioma español, su cultura o gastronomía, es uno de los países más influyentes del mundo. ¿Cuánto conoces realmente de este coloso europeo? ¿Te gustaría saber más datos de este país? Pues quédate conmigo para ver algunas curiosidades del país de la tomatina y el flamenco. 1. El Campo de Dalías es una pequeña comarca de la provincia de Almería que cuenta con un invernadero que es regado por un sistema de irrigación por goteras y para esto, se recicla plástico para hacer un techo para estas plantas. Sin duda, un gran ejemplo para el resto del mundo. 2. La tomatina es una de las fiestas más tradicionales de España, creada en el municipio de Buñol en Valencia. Se celebra siempre el último miércoles del mes de agosto, dentro de la semana de fiestas de Buñol, y consiste en que los participantes se arrojan tomates los unos a los otros. Una vez, en esta celebración se arrojaron 60 toneladas de tomates. 3. El escritor español Miguel de Cervantes es el máximo representante de la literatura en este idioma, ya que fue el escritor de grandes obras literarias como El Quijote de la Mancha, La Española Inglesa, Viaje del Parnaso, La Ilustre Fregona, etc. 4. La gastronomía española es uno de los mayores orgullos de la nación ya que es diferente dependiendo a la ciudad a la que vayas. Algunos de los más famosos son arroz mediterráneo, pulpo a la gallega, gazpacho, bacalao al pil pil, la paella, el pan con tomate, la tortilla española de papas, etc. 5. España tiene algunos vecinos de los que tal vez desconocías. Este país limita con Francia, Andorra y Portugal, aparentemente, pero también limita con Reino Unido y Marruecos. Esto es posible ya que en la península ibérica, el Reino Unido gobierna un peñasco llamado Gibraltar. Mientras que, España tiene dos ciudades en Marruecos, estas son Ceuta y Melilla. 6. Hubo un breve periodo de casi 800 años donde los árabes conquistaron la península ibérica. En esos 8 siglos, ellos dejaron una innegable huella cultural que se ve reflejadas hoy en día. Por ejemplo, el idioma español tiene un 15% de palabras provenientes del árabe. También influyó en la introducción de ciencias como la alquimia, álgebra y el ajedrez. La música también se vio influida por la presencia musulmana. Aparecieron nuevos instrumentos y melodías que dieron paso posteriormente a la guitarra o al flamenco, entre otros. La estructura de la música tradicional española tiene, por este motivo, muchos elementos en común con la del norte de África. 7. En el Antiguo Testamento, los antiguos judíos creían que la zona que hoy es España, es llamada Sefarad. Es por eso que cuando se empezó a expulsar a los judíos, a ellos se les conoció como sefardíes. 8. Algunos de los famosos de las películas, series o cantantes españoles son Belinda, Antonio Banderas, Pablo Alborán, Enrique y Julio Iglesias, José Luis Perales, Penélope Cruz, Ricky Martin o Benicio del Toro. 9. España tuvo muchas capitales aparte de Madrid. Toledo entre 1519 y 1561, Valladolid entre 1601 y 1606, Sevilla entre 1729 y 1733, Cádiz, San Fernando y Sevilla durante la Guerra de la Independencia y Valencia, Barcelona, Gerona y Figueras por el bando republicano durante la Guerra Civil Española y Burgos por el bando nacionalista al finalizar la guerra. 10. El país hispano estuvo neutral durante las 2 guerras mundiales. En la primera, no tenía recursos y en la segunda, acaba de salir de una guerra, con lo que no podía hacer frente a una nueva guerra. No obstante, se creó una división española de voluntarios denominada la División Azul, formada por españoles que lucharon contra la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. 12. España es el tercer destino turístico del mundo, siendo únicamente superado por Francia y Estados Unidos. Entre las ciudades más visitadas por turistas están Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, Sevilla, Calviá, San Bartolomé de Tirajana, Adeje, Benidorm, Granada y Valencia. 13.
Algunas series de televisión y Netflix más famosas de España son Águila Roja, La Casa de Papel, Élite, Merlí, Gran Hotel, El Ministerio del Tiempo, El Tiempo entre Costuras, etc. 14. Desde el año 2014, el número de mujeres es mayor al de los hombres entre los jueces y magistrados de 15 comunidades autónomas. Solo faltan Murcia y Aragón, que a día de hoy se encuentra más o menos igualado entre hombres y mujeres. 15. España ha aportado distintos inventos al mundo, algunos más usados que otros. Estos inventos son el futbolino, fútbol de mesa, chupa chups o chupetes, el tren talgo, el submarino, el cigarro, la fregona o trapeador, el traje de astronauta, el autogiro, la primera calculadora digital, la jeringa desechable, la enciclopedia mecánica, el teleférico, la guitarra, la navaja, la grapadora, la silla de ruedas, el sacapuntas o tajador, etc. 16. Es posible que la famosa pandemia de la gripe española no se haya creado allí. Pero, la enfermedad recibió este nombre, debido a que el país europeo fue el primero en revelar la cifra de sus fallecidos, que llegó a 186.184 decesos. 17. Durante la época romana de España, el imperio dejó en el país construcciones que hasta el día de hoy siguen en pie. Estos son el acueducto de Segovia, la ciudad de Itálica, el Teatro Romano de Sevilla, ruinas de Bailo Claudia, el Anfiteatro de Tarragona, el Teatro de Cartagena, el Templo de Augusto en Barcelona, la Casa de las Columnas, y el Anicipio de Ronda. 18. El templo expiatorio de la Sagrada Familia será la iglesia más alta del mundo una vez terminada. El templo fue diseñado por Gaudí en el año 1882 y se cree que su edificación se terminará en el año 2026. Se cree que su construcción ha sido retardada debido a que el artista se inspiró en diseños de la naturaleza y que incluso es un reto arquitectónico para las más avanzadas tecnologías. 19. La isla de los Faisanes es un islote situado cerca de la desembocadura del río Bidasoa, y cuya soberanía es compartida amistosamente entre España y Francia, que acordaron encargarse de cuidarla durante 6 meses al año cada una, y un día conmemorativo que pertenece a ambos. 20. La tilde de la ñ proviene de otra n que se escribía en pequeño sobre la n llamada virgulilla, que con el tiempo se iría aplanando. Pero la ñ no es exclusiva del español, así lo tienen el bretón, filipino, guaraní o quechua, entre otros. 21. Las fiestas de San Fermín son una fiesta de interés turístico internacional en honor a San Fermín de Amiens que se realiza, anualmente, en la ciudad española de Pamplona, capital de Navarra, de la que es copatrón. Una de las actividades más famosas de los Sanfermines es el encierro, que consiste en una carrera de personas a lo largo de un recorrido de 849 metros delante de los 6 toros que serán lidiados por la tarde en la corrida de toros y 6 cabestros o mansos que culmina en la plaza de toros. Este evento se hizo famoso gracias al escritor estadounidense Ernest Hemingway. Eso ha sido todo por hoy. Les recuerdo que cada semana subimos un nuevo video al canal, así que estate pendiente de ello prendiendo la campanita. Nunca lo olvides, aprender es poder. Adiós.